¿Alguna vez te has preguntado por qué el Hijo de Dios eligió trabajar con madera? ¿Por qué aquel que pudo haber nacido en palacios, crecido entre nobles y haberse convertido en un escriba respetado, optó por ensuciarse las manos con aserrín y hacerse callos en las palmas con el mango áspero del martillo? Esta pregunta me persiguió durante años, hasta que empecé a entender algo que cambió por completo la manera en que veo mi propia vida, mi trabajo, mis días aparentemente comunes. Imagina por un momento el taller de José en Nazaret. El aroma dulce de la madera recién cortada, mezclado con el perfume resinoso del cedro. El sonido rítmico del martillo, resonando en las paredes de piedra, creando una sinfonía sencilla pero profunda. Allí, entre tablas apiladas y herramientas colgadas en la pared, crecía el niño que un día diría ser el camino, la verdad y la vida. Y no era una coincidencia que él estuviera allí, en ese lugar que muchos considerarían insignificante. Jesús pudo haber elegido cualquier camino. El Padre Celestial podría haber preparado para su Hijo una trayectoria diferente, más apropiada a los ojos humanos. Pudo haber nacido hijo de un sumo sacerdote, crecido estudiando en las mejores escuelas religiosas de Jerusalén, haberse convertido en un fariseo respetado o incluso en un rey terrenal. Pero no, Dios eligió algo diferente. Algo que, a primera vista, parece casi humilde, pero que carga en sí una sabiduría tan profunda que todavía hoy estamos descubriendo sus secretos. Cuando pienso en aquel joven de quizás 15, 16 años, aprendiendo a sostener correctamente un cepillo de carpintero, sintiendo la resistencia de la madera de olivo bajo sus dedos aún inexpertos, mi corazón se llena de una emoción profunda. Es como si toda la eternidad se hubiera estado preparando para ese momento simple, cotidiano, casi invisible a los ojos del mundo. Allí estaba el creador del universo aprendiendo a crear con sus propias manos, descubriendo en la práctica cómo transformar materia bruta en algo bello y útil. ¿Te has detenido a pensar que Jesús pasó más tiempo como carpintero que como predicador itinerante? Al menos 15 años trabajando con madera, frente a solo 3 años de ministerio público. 15 años escuchando a José enseñarle los secretos de la profesión. 15 años sintiendo el peso de las herramientas. 15 años aprendiendo que cada corte debe ser preciso, cada medida debe ser exacta, cada ensamble tiene que ser perfecto para que la estructura sea sólida. ¿Y por qué esto es tan importante para nosotros hoy? ¿Por qué esta elección profesional de Jesús debería tocar nuestro corazón y transformar nuestra manera de ver la vida? Porque, mi querido amigo, mi querida amiga, hay algo profundamente consolador y revolucionario en el hecho de que Dios eligió identificarse con los trabajadores comunes, con aquellos que se ganan el pan con el sudor de su frente, con aquellos cuyas manos se vuelven ásperas y cuyas espaldas duelen al final del día. ¿Cuántas veces te has sentido pequeño ante las exigencias de la vida? ¿Cuántas veces has mirado tu trabajo, sea cual sea, y te has preguntado si realmente importa en el gran plan de las cosas? ¿Cuántas veces la rutina te ha hecho sentir que solo estás sobreviviendo, en lugar de vivir con propósito? Jesús lo entiende. Él pasó por las mismas dudas. Él conoce la sensación de despertar temprano, tomar las herramientas y preguntarse si ese trabajo manual, aparentemente tan lejano de las grandes cuestiones espirituales, realmente formaba parte del plan divino. Pero algo especial estaba sucediendo en aquel taller de Nazaret. Cada vez que Jesús sostenía un trozo de madera, no estaba viendo solo materia prima para una mesa o una puerta. Estaba viendo una parábola viva sobre la transformación, la madera muerta cobrando nueva vida a través del trabajo dedicado, la materia bruta revelando su belleza oculta bajo las manos hábiles del artesano. Lo que parecía no tener valor se convertía en algo esencial para la vida cotidiana de las personas. Y eso, querido hermano, es exactamente lo que Dios hace con nosotros. Él no nos ve como somos, sino como podemos llegar a ser. Él percibe en nuestra madera en bruto el potencial para algo hermoso, útil y duradero. Y así como un carpintero necesita conocer profundamente la madera con la que trabaja, su textura, sus fibras, sus puntos fuertes y sus debilidades, Dios conoce cada detalle de nuestra alma. Jesús aprendió esto en la práctica. Descubrió que cada tipo de madera tiene sus características únicas.
El cedro, resistente y aromático, perfecto para los trabajos que necesitan durar generaciones. El olivo, duro y hermoso, ideal para utensilios delicados. El sicómoro, más maleable, apropiado para trabajos que exigen curvas suaves. Cada una con su función, cada una con su valor, cada una con su belleza particular. De la misma manera, cada uno de nosotros tiene características únicas que Dios conoce perfectamente. Algunos somos como el cedro, resistentes, capaces de soportar grandes presiones, destinados a proyectos de larga duración. Otros somos como el olivo, quizás más difíciles de trabajar, pero con un resultado final de belleza incomparable. Hay quienes son como el sicómoro, flexibles, adaptables, perfectos para situaciones que exigen delicadeza y suavidad. Y lo más hermoso de todo es que Jesús, habiendo trabajado con todos estos tipos de madera, comprende perfectamente nuestras diferencias. Él sabe que no podemos ser forzados a hacer algo que no somos. Él entiende que cada uno necesita ser trabajado de acuerdo con su naturaleza específica. Él conoce nuestros puntos fuertes y nuestras debilidades no para condenarnos, sino para moldearnos de la mejor manera posible. Imagino a un Jesús adolescente observando a José trabajar, viendo cómo el maestro carpintero jamás forzaba la madera más allá de sus límites naturales, cómo respetaba el ritmo de cada material, cómo permitía que cada pieza revelara su propia personalidad. Y creo que fue así como Jesús aprendió sobre la paciencia, sobre respetar los procesos, sobre entender que la verdadera transformación lleva tiempo y no puede ser apresurada. Esto me toca profundamente porque vivimos en una época de prisa, de resultados instantáneos, de exigencias inmediatas. Y muchas veces nos frustramos porque nuestra vida espiritual, nuestro crecimiento personal, nuestro caminar con Dios no ocurre a la velocidad que nos gustaría. Pero Jesús, que pasó años trabajando con madera, sabe que las transformaciones más bellas y duraderas suceden lentamente, con cuidado, con paciencia. Él aprendió que un buen carpintero nunca tiene prisa, que cada etapa del proceso es importante, que saltarse pasos compromete la calidad final del trabajo, que respetar el tiempo necesario es una demostración de sabiduría, no de lentitud. Y estas lecciones las llevó a su ministerio, a su manera de tratar con las personas, a su forma de enseñar y transformar corazones. Piensa en los discípulos. Pedro, impulsivo como una madera verde que aún no estaba lista para ser trabajada. Juan, joven y maleable como una rama nueva que podía ser moldeada con cuidado. Tomás, duro como una madera seca, que necesitaba técnicas especiales para revelar su belleza interior. Jesús sabía exactamente cómo trabajar con cada uno, respetando su personalidad, sus tiempos, sus procesos de crecimiento. Y cuando pienso en esto, mi corazón se llena de esperanza, porque significa que Jesús me mira a mí, y te mira a ti, con los ojos de un carpintero experimentado. Él no se desespera con nuestras imperfecciones. Él no se rinde con nosotros cuando somos difíciles de trabajar. Él no se frustra cuando nuestro proceso de crecimiento tarda más de lo que esperábamos. Al contrario, Él ve en cada imperfección una oportunidad para ejercer su habilidad transformadora. Él percibe en cada defecto un lugar donde su gracia puede brillar aún más. Él comprende que las maderas más valiosas son frecuentemente aquellas que han pasado por más dificultades, que enfrentaron tormentas, que crecieron en terrenos difíciles, que llevan en sus fibras la historia de su resistencia. Esto explica por qué Jesús se sintió tan atraído por los pecadores, los marginados, los quebrantados. Un carpintero experto sabe que las maderas con historia, aunque parezcan dañadas a primera vista, a menudo producen las piezas más hermosas y resistentes. Las cicatrices se convierten en vetas únicas. Las marcas del tiempo se transforman en características distintivas. Lo que el mundo ve como un defecto, el artesano lo ve como carácter. Y hay algo más que me emociona profundamente en esta elección de Jesús de ser carpintero. Es el hecho de que eligió una profesión que exigía una dependencia total de otras personas. Un carpintero no puede simplemente decidir qué va a hacer. Necesita esperar a que alguien necesite sus servicios. Necesita escuchar lo que el cliente desea. Necesita adaptar sus habilidades a las necesidades de quien lo busca. Jesús podría haber elegido ser agricultor, por ejemplo. Un agricultor siembra cuando decide sembrar,
cosecha cuando decide cosechar. Tiene más autonomía sobre su tiempo y sus decisiones. Pero un carpintero vive en una constante posición de servicio. Existe para atender las necesidades de los demás. Y creo que fue así como Jesús aprendió desde joven lo que significa verdaderamente servir. ¿Cuántas veces debió interrumpir sus propios planes porque alguien apareció en el taller necesitando urgentemente una reparación? ¿Cuántas veces tuvo que dejar de lado su proyecto personal para atender una necesidad inesperada? ¿Cuántas veces necesitó trabajar hasta tarde porque una familia no tenía una puerta funcional o porque un comerciante necesitaba con urgencia un nuevo estante? Y así, día tras día, Jesús fue aprendiendo en la práctica lo que más tarde enseñaría con palabras: que el mayor entre ustedes debe ser siervo de todos, que quien quiera ser el primero debe ser el último, que amar es poner las necesidades del otro antes que las propias. No eran solo conceptos teológicos hermosos, era el resultado de años de experiencia práctica, de una vida entera vivida en posición de servicio. Esto me hace repensar completamente mi actitud hacia mi propio trabajo, sea cual sea. ¿Lo veo solo como una forma de ganar dinero? ¿O puedo ver oportunidades diarias de servir, de usar mis dones para atender las necesidades de otras personas? ¿Considero las interrupciones como inconvenientes o como oportunidades para ejercitar la paciencia y la flexibilidad que Jesús aprendió en el taller de Nazaret? Y hay una cosa más hermosa en esta elección profesional de Jesús. La carpintería es una de las pocas profesiones donde el resultado del trabajo puede durar generaciones. Una mesa bien hecha puede servir a una familia durante décadas. Una casa con una estructura sólida puede albergar a varias generaciones. Un mueble cuidadosamente trabajado se convierte en herencia, pasando de padres a hijos, cargando memorias e historia. Jesús lo sabía. Él entendía que estaba creando cosas que trascendían el momento presente, que sus manos estaban produciendo no solo objetos, sino legados. Y creo que fue así como desarrolló su visión de la eternidad, su comprensión de que nuestras acciones en el presente tienen consecuencias que se extienden mucho más allá de lo que podemos ver. Cada palabra que dijo, cada gesto que hizo, cada vida que tocó fue trabajada con la misma dedicación con la que un carpintero trabaja una pieza destinada a durar, con cuidado, con precisión, con la conciencia de que aquello se transmitirá, influirá en otras personas, marcará una diferencia en el mundo mucho tiempo después, y esto trae una perspectiva completamente nueva a nuestra vida cotidiana. Significa que incluso las acciones más simples, cuando se hacen con dedicación y amor, pueden tener un impacto duradero, que la manera en que tratamos a nuestros hijos hoy puede influir en generaciones futuras, que la forma en que servimos a nuestro prójimo ahora puede plantar semillas que brotarán mucho después de que ya no estemos aquí. Jesús aprendió esto sosteniendo un martillo, viendo cómo cada golpe bien dado contribuía a la solidez de la estructura final, comprendiendo que no existen detalles insignificantes cuando estás construyendo algo que debe durar. Y fue con esa mentalidad de carpintero que edificó su iglesia, eligiendo cuidadosamente cada pieza, cada persona, trabajando pacientemente para que el conjunto final fuera sólido, hermoso y eterno. Me gustaría hacer una pequeña pausa en nuestra conversación, solo por un instante. Si este mensaje ha tocado tu corazón y tiene sentido para ti, te invito a dejar tu me gusta. Es un gesto simple, pero que nos ayuda muchísimo a llegar a más personas que, como tú, necesitan una palabra de esperanza. Y si aún no eres parte de nuestra comunidad, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos videos. Más que eso, te hago una invitación especial. Piensa en alguien a quien amas y que está pasando por un momento de dolor o de incertidumbre. Comparte este video con esa persona. Puede ser la semilla de esperanza que necesita para florecer. Y por último, usa los comentarios para contarme qué sentiste. Quiero saber tu experiencia y cómo este mensaje tocó tu alma. Tu comentario es una parte importante de nuestro camino juntos. El viaje de la carpintería nos lleva a entender algo aún más profundo sobre las herramientas que Dios usa para moldear nuestro carácter. Así como cada herramienta en el taller de José tenía su función específica, cada experiencia en nuestra vida tiene un propósito único en el plan divino para transformarnos. El cepillo era una de las herramientas favoritas de Jesús. Imagina esa cuchilla afilada deslizándose suavemente sobre la madera áspera, removiendo capa por capa las imperfecciones,
revelando lentamente la superficie lisa y bella que estaba oculta debajo. Cada pasada del cepillo producía una viruta fina, casi como polvo dorado que danzaba en la luz que entraba por la ventana del taller, y con cada movimiento, la madera se iba transformando de algo rugoso y desagradable al tacto en algo sedoso, acogedor, perfecto para ser acariciado. ¿No es exactamente así como Dios trabaja en nuestras vidas? Él tiene sus propios cepillos espirituales, herramientas divinas que usan experiencias cotidianas para ir removiendo, lenta y cuidadosamente, nuestras aristas más ásperas. A veces es una palabra amable de un amigo que nos hace percibir un defecto de carácter que no veíamos. Otras veces es una situación difícil que nos obliga a desarrollar una paciencia que no sabíamos que necesitábamos. Cada pasada del cepillo divino puede doler un poquito, como cuando nos quitamos una astilla de la piel, pero el resultado es siempre una versión más lisa, más bella, más accesible de nosotros mismos. Jesús aprendió esto sosteniendo esa herramienta en sus manos callosas. Descubrió que el cepillo solo funciona cuando tienes la paciencia para hacer movimientos repetitivos, cuando no tienes prisa por ver el resultado final. Una pasada demasiado agresiva puede dañar la madera irreversiblemente. Muy poca presión no remueve nada. Es necesario encontrar el equilibrio perfecto entre firmeza y delicadeza, entre determinación y suavidad. Y así Dios trabaja con nosotros. Él nunca aplica más presión de la que podemos soportar. Él nunca fuerza nuestra transformación más allá de nuestros límites, pero tampoco es complaciente con nuestras imperfecciones. Con amor infinito y sabiduría perfecta, Él va pasando su cepillo en nuestra alma, removiendo poco a poco el orgullo, el egoísmo, la amargura, el miedo, todo aquello que impide que nuestra verdadera belleza brille. La escuadra era otra herramienta esencial en el taller de José. Un instrumento simple pero fundamental, usado para verificar si los ángulos eran correctos, si las piezas encajarían perfectamente. Jesús debió haber usado la escuadra cientos de veces, colocándola contra diferentes partes de su trabajo, verificando si todo estaba alineado correctamente, porque un mueble fuera de escuadra nunca se mantiene firme. Una casa con cimientos desalineados no resiste el paso del tiempo. Dios también tiene su escuadra espiritual, y siempre está verificando si nuestra vida está alineada con su voluntad. Pero a diferencia de un inspector riguroso que busca defectos para castigar, Él es como un maestro carpintero experimentado que quiere asegurarse de que nuestra estructura espiritual sea lo suficientemente sólida para sostener todo lo que Él quiere construir a través de nosotros. A veces Dios coloca su escuadra en nuestra vida y percibe que algo está fuera de lugar. Nuestra manera de manejar el dinero no está alineada con sus principios. Nuestra forma de relacionarnos con las personas necesita ser ajustada. Nuestra actitud en el trabajo está desalineada con nuestro testimonio cristiano. Y entonces, con la paciencia de un artesano dedicado, Él comienza a hacer los ajustes necesarios. Puede ser a través de un sermón que toca exactamente el punto que necesita ser corregido. Puede ser a través de una conversación con un amigo sabio que nos muestra una perspectiva diferente. Puede ser a través de una circunstancia que nos obliga a repensar nuestras prioridades. Dios usa diversas herramientas para mantenernos alineados, pero siempre con el objetivo de hacernos más estables, más confiables, más útiles en sus manos. La sierra era quizás la herramienta más poderosa y también la más peligrosa en el taller. Con ella, Jesús podía dividir una tabla grande en varias más pequeñas. Podía separar lo que estaba unido. Podía dar nueva forma a materiales que parecían fijos en su configuración original. Pero la sierra exigía respeto. Un movimiento descuidado podía causar una herida grave. Era necesario conocer bien la madera, planificar cuidadosamente cada corte, tener certeza absoluta antes de comenzar a cerrar. En nuestro camino espiritual, a veces Dios necesita usar la sierra. Hay momentos en nuestra vida en los que Él necesita separar cosas que están unidas pero no deberían estarlo. Relaciones tóxicas que necesitan ser cortadas. Hábitos destructivos que deben ser eliminados. Apegos materiales que están impidiendo nuestro crecimiento espiritual. Y así como la sierra en la mano de Jesús, estos cortes divinos pueden ser dolorosos en el momento, pero son esenciales para nuestra transformación. La diferencia es que Dios nunca corta por capricho o por ira.
Cada corte que Él hace en nuestra vida está cuidadosamente planificado, pensado con amor, ejecutado con precisión quirúrgica. Él sabe exactamente dónde necesita cortar y cuánto necesita remover. Él ve el proyecto final y sabe que ese corte, por más doloroso que sea ahora, es necesario para que podamos encajar perfectamente en el lugar que Él ha preparado para nosotros. El martillo representaba poder, autoridad, la capacidad de fijar y también de quebrar. Jesús sostuvo esa herramienta miles de veces, sintiendo su peso en las manos, aprendiendo a controlar su fuerza para no dañar lo que estaba construyendo. Un martillo en manos de un aprendiz puede causar más daños que beneficios, pero en manos de un maestro se convierte en un instrumento de creación y transformación. A veces sentimos los martillazos de Dios en nuestra vida y no entendemos por qué. Una decepción que nos sacude, una pérdida que nos duele profundamente, una situación que parece injusta y dolorosa. Pero Dios no está tratando de destruirnos. Él está usando su martillo divino para moldearnos, para quebrar solo aquello que necesita ser quebrado en nosotros, para fijar aquello que debe permanecer firme. Jesús aprendió que cada martillazo debe darse en el lugar correcto, en el momento correcto, con la fuerza correcta. Demasiado débil y el clavo no entra, demasiado fuerte y la madera se parte. El secreto está en la precisión, en el conocimiento profundo del material, en la experiencia que proviene de la práctica constante. Y Dios tiene esa experiencia. Él conoce nuestro corazón mejor que nosotros mismos. Él sabe exactamente dónde necesita aplicar presión y dónde necesita ser gentil. La lima era una herramienta de acabado, usada para suavizar pequeñas imperfecciones, para dar el toque final que transformaba una pieza buena en una pieza excepcional. Era un trabajo minucioso, que exigía paciencia y atención a los detalles. Jesús pasaba horas con la lima en la mano, perfeccionando esquinas, suavizando bordes, creando texturas agradables al tacto. Dios también hace este trabajo de acabado en nosotros. Después de que las grandes transformaciones ocurren, después de que los cambios estructurales se han hecho, Él continúa trabajando en los detalles. Él lima nuestra impaciencia en las pequeñas irritaciones del día a día. Él suaviza nuestra aspereza en las conversaciones casuales. Él perfecciona nuestra generosidad en los gestos simples y desapercibidos. Es un trabajo que nunca termina mientras estemos en esta tierra. Siempre hay algo que perfeccionar. Siempre hay una arista que suavizar. Siempre hay un detalle que puede ser mejorado. Y a veces nos frustramos porque nos gustaría estar listos, haber llegado a un punto donde ya no necesitamos ajustes. Pero Jesús, que pasó años usando la lima, entiende que la perfección es un proceso, no un destino final. El serrucho pequeño se usaba para trabajos delicados, para cortes precisos que exigían total concentración. Era diferente de la sierra grande, que hacía divisiones drásticas. El serrucho pequeño era para ajustes finos, para remover solo lo que era absolutamente necesario, para hacer modificaciones sutiles pero importantes. A veces Dios usa su pequeño serrucho en nosotros. No necesita hacer grandes cambios, no necesita revolucionarlo todo. Solo algunos ajustes finos, una palabra de menos en una conversación tensa, un poco más de paciencia en el tráfico, una pizca extra de compasión con esa persona difícil. Son cambios pequeños, casi imperceptibles, pero que marcan toda la diferencia en el resultado final. El taladro manual era esencial para crear ensambles perfectos. Jesús aprendió que algunos agujeros debían ser superficiales, otros profundos, unos anchos, otros estrechos. Cada agujero tenía su propósito específico y debía hacerse con la medida exacta. Un agujero demasiado pequeño y la pieza no encajaba, demasiado grande y quedaba suelta, comprometiendo toda la estructura. Dios también hace agujeros en nosotros, pero no para debilitarnos. Al contrario, para crear puntos de conexión con otras personas, con Él mismo, con nuestro propósito. Un corazón que nunca ha sido perforado por el dolor no puede conectarse profundamente con otros corazones heridos. Un alma que nunca ha pasado por abismos de incertidumbre no puede ser un lugar de refugio para quien está perdido. Los agujeros que Dios permite en nuestra vida siempre tienen un propósito. Él está creando espacios para que su gracia habite, puntos de ensamble para que su amor fluya,
conexiones para que podamos volvernos útiles en la gran obra que Él está construyendo en la tierra. La regla era fundamental para medir, para garantizar que todo tuviera las proporciones correctas. Jesús aprendió desde joven que una medida equivocada compromete todo el proyecto. 1 centímetro de más o de menos puede marcar la diferencia entre un mueble funcional y uno inútil. Por eso Él siempre medía 2, 3 veces antes de hacer cualquier corte. Dios también tiene su regla espiritual y siempre está midiendo nuestro crecimiento, nuestro progreso, nuestro desarrollo espiritual. Pero Él no mide para condenarnos cuando no alcanzamos la medida deseada. Él mide para saber exactamente dónde estamos, qué necesita crecer todavía, qué ajustes son necesarios. Y a diferencia de nuestras mediciones humanas, que frecuentemente son superficiales y externas, Dios mide el corazón. Él evalúa nuestra motivación, nuestra sinceridad, nuestro amor genuino. Él observa nuestra disposición para crecer, nuestra humildad para reconocer dónde necesitamos mejorar, nuestra fe para confiar en el proceso de transformación. El formón se usaba para crear encajes precisos, para esculpir detalles específicos, para dar forma final a partes importantes de la estructura. Era una herramienta que exigía delicadeza y firmeza al mismo tiempo. Jesús aprendió que el formón no debe ser forzado. Funciona mejor con movimientos controlados, progresivos, cada golpe removiendo solo un pequeño trozo de madera. A veces Dios usa su formón en nosotros. Él necesita esculpir algo muy específico en nuestro carácter, crear un ensamble perfecto para una situación particular que Él sabe que vamos a enfrentar. Puede ser paciencia para lidiar con un hijo rebelde. Puede ser sabiduría para tomar una decisión importante. Puede ser valentía para enfrentar una injusticia. El trabajo del formón no es rápido ni dramático. Se hace golpe a golpe, un pequeño pedazo removido cada vez. Y a veces no entendemos lo que se está esculpiendo hasta que el trabajo está completo. Solo después nos damos cuenta de que Dios nos estaba preparando para algo específico. Estaba creando en nosotros exactamente la característica que necesitaríamos en una situación futura. La lija venía al final, después de que todas las demás herramientas ya habían hecho su trabajo. Era el toque final que transformaba una superficie ya buena en una superficie excepcional. Jesús pasaba horas lijando cuidadosamente cada pieza, comenzando con lijas más gruesas para remover las imperfecciones mayores y terminando con lijas finísimas para dar el acabado sedoso. El proceso de lijado le enseñó a Jesús sobre la perseverancia. No servía de nada tener prisa. Cada tipo de lija necesitaba su tiempo. Saltar etapas comprometía el resultado final. Se necesitaba paciencia para hacer los movimientos repetitivos necesarios, para cubrir cada centímetro de la superficie, para no dejar ninguna área sin el tratamiento adecuado. Dios también hace este trabajo de lijado en nosotros. Después de que todas las grandes transformaciones han ocurrido, Él continúa puliéndonos, refinándonos, preparándonos para brillar con la belleza que Él siempre vio en nosotros. Es un trabajo que puede parecer tedioso a veces, pero que es absolutamente necesario para que podamos reflejar adecuadamente su gloria. Todas estas herramientas le enseñaron a Jesús lecciones preciosas sobre el carácter de Dios Padre y sobre cómo Él trabaja en nuestras vidas. La paciencia de usar cada herramienta en el momento correcto. La sabiduría de conocer profundamente el material antes de comenzar a trabajar. La perseverancia de continuar cuando el progreso parece lento. La fe de ver el resultado final incluso cuando el proyecto apenas está comenzando. Y quizás la lección más hermosa de todas sea esta. Un buen carpintero nunca desperdicia material. Hasta las virutas y los recortes tienen su utilidad. Pueden usarse para encender el fuego, para rellenar pequeños agujeros, para mezclar con pegamento y hacer reparaciones. Nada se desecha sin consideración. De la misma manera, Dios no desperdicia nada en nuestra vida. Nuestras fallas se convierten en oportunidades para que su gracia brille. Nuestros errores se transforman en sabiduría para ayudar a otros que pasan por las mismas dificultades. Nuestras cicatrices se convierten en lugares donde su luz puede entrar e iluminar otros corazones heridos. Jesús aprendió esto en el taller de Nazaret, y fue con esa mentalidad de carpintero que miró a los discípulos. Pedro, impulsivo e inestable como madera verde que aún necesitaba secarse.
Pero Jesús vio en él el potencial para convertirse en la roca sobre la cual construiría su iglesia. Juan, joven y maleable como una rama nueva, pero con la posibilidad de volverse fuerte como el cedro. Tomás, duro y escéptico como madera seca, pero que podría transformarse en una pieza de gran resistencia y belleza. Si esta reflexión está tocando tu corazón, deja tu me gusta y comparte con alguien que necesita saber que Dios tiene herramientas especiales para trabajar en cada vida. Ahora necesitamos entender cómo estas herramientas espirituales operan en la práctica de nuestro día a día. ¿Cómo podemos reconocer cuando Dios está usando cada una de ellas para moldearnos y transformarnos en algo cada vez más parecido a Jesús? Cuando Jesús dejó el taller de Nazaret y comenzó su ministerio, no abandonó las lecciones que aprendió como carpintero. Al contrario, cada enseñanza, cada parábola, cada milagro, llevaba en sí la sabiduría práctica de quien pasó años trabajando con las manos, transformando materia bruta en algo útil y bello. Y esto nos trae una perspectiva completamente nueva sobre cómo enfrentar nuestras propias luchas, miedos y dolores cotidianos. ¿Te has preguntado por qué Jesús usó tantas metáforas relacionadas con la construcción en sus enseñanzas? El hombre sabio que edificó su casa sobre la roca, una casa dividida contra sí misma no puede permanecer. Ver la viga en el ojo de tu hermano cuando hay una paja en el tuyo. Estas no eran solo ilustraciones bonitas sacadas del aire. Eran lecciones prácticas de un carpintero experimentado que sabía exactamente cómo funciona una estructura, qué la hace permanecer firme y qué puede causar su colapso. Cuando Jesús habló de construir sobre la roca, estaba recordando las innumerables veces que vio construcciones derrumbarse porque fueron hechas sobre cimientos inadecuados. Como carpintero, participó en la construcción de casas y sabía que por más hermosa que fuera la estructura, por más cuidadoso que fuera el acabado, si los cimientos no eran sólidos, todo se vendría abajo en la primera tormenta fuerte. Y esto nos enseña algo profundo sobre cómo lidiar con las tormentas de nuestra propia vida. ¿Cuántas veces construimos nuestra felicidad, nuestra seguridad, nuestro sentido de valor sobre cimientos frágiles? El trabajo que puede terminar en cualquier momento. La relación que depende solo de sentimientos que pueden cambiar. La cuenta bancaria que puede evaporarse en una crisis. La salud física que puede fallar sin previo aviso. Jesús, con la experiencia práctica de un carpintero, sabía que esos cimientos no soportan el peso de la vida real. Por eso nos invita a construir sobre la roca sólida de su palabra, de su amor incondicional, de su presencia constante en nuestras vidas. No porque las otras cosas no tengan valor, sino porque no fueron hechas para cargar el peso total de nuestra existencia. La metáfora de la casa dividida también proviene directamente de su experiencia profesional. Un carpintero sabe que una estructura solo es fuerte cuando todas sus partes trabajan juntas. Si las vigas tiran en direcciones opuestas, si los cimientos no están alineados, si cada parte de la construcción intenta seguir su propio camino, el resultado es inevitable. El colapso total. Esto explica por qué Jesús fue tan directo al hablar de dividir familias cuando fuera necesario. No estaba siendo cruel o insensible. Estaba siendo práctico, como un carpintero experimentado que sabe que a veces es mejor reconstruir una estructura desde cero que intentar arreglar algo que está fundamentalmente comprometido. Cuando una familia está construida sobre bases que no honran a Dios, cuando los valores fundamentales están en conflicto, cuando cada miembro tira en una dirección diferente, a veces la única solución es permitir que algunas conexiones se rompan para que otras, más sólidas, puedan establecerse. Y esto nos ayuda a entender por qué a veces nuestro camino de fe crea tensiones en relaciones que antes parecían estables. No es que Dios quiera destruir nuestra familia o nuestros lazos de amistad. Es que Él, como un maestro constructor, sabe que algunas estructuras relacionales están fundamentalmente comprometidas y necesitan ser reconstruidas sobre bases más sólidas para que puedan durar de verdad. La imagen de la viga en el ojo es quizás una de las más prácticas y humorísticas que Jesús usó, y claramente viene de su experiencia diaria en el taller. Cualquier carpintero ha pasado por la experiencia divertida y frustrante de buscar un pequeño clavo o tornillo, mientras tiene una tabla grande bajo el brazo o una herramienta colgada del hombro. Buscas y buscas el pequeño objeto que desapareció, mientras ignoras por completo el objeto grande que está justo frente a ti.
Jesús sabía que esto no solo ocurre físicamente, sino también espiritualmente. Es mucho más fácil ver los pequeños defectos de los demás que reconocer los grandes problemas en nosotros mismos. Es más simple criticar la impaciencia del cónyuge que admitir nuestro propio orgullo. Es más cómodo señalar la falta de generosidad del vecino que reconocer nuestra propia avaricia. Pero la experiencia de carpintero le enseñó a Jesús algo más sobre esto. Cuando finalmente encuentras esa herramienta que estaba perdida justo bajo tus narices, la sensación no es de vergüenza o condenación. Es de alivio, de risa, de ¿cómo pude no haberlo visto antes? De la misma manera, cuando el Espíritu Santo nos ayuda a ver nuestras propias vigas, el objetivo no es hacernos sentir culpables, sino darnos la misma sensación de alivio. Ah, entonces era esto. Ahora puedo lidiar con el verdadero problema. Jesús también aprendió en la carpintería sobre el valor de la renovación y la restauración. Un carpintero experimentado rara vez desecha un mueble roto sin antes evaluar si puede ser reparado. Examina cuidadosamente la pieza, identifica qué parte está dañada, determina si la estructura fundamental todavía es sólida. Si lo está, vale la pena invertir tiempo y esfuerzo en la restauración. Si no, a veces es mejor aprovechar las partes buenas y crear algo completamente nuevo. Esto explica el enfoque de Jesús con las personas rotas, heridas, rechazadas por la sociedad. Tenía la mirada entrenada de un restaurador experto. Donde otros veían solo escombros, él veía potencial para la renovación. La mujer samaritana, con su vida amorosa complicada, todavía tenía una estructura espiritual fundamentalmente sólida. Buscaba la verdad, anhelaba un significado, estaba abierta al cambio. Jesús invirtió tiempo y esfuerzo en su restauración. Zaqueo, el recaudador de impuestos deshonesto, parecía completamente comprometido desde el punto de vista moral. Pero Jesús, con el ojo experto de quien conoce los materiales, vio que debajo de la corrupción externa había un corazón que aún podía ser restaurado. La honestidad con la que Zaqueo se presentó, la rapidez con la que respondió a la invitación de Jesús, la sinceridad de su arrepentimiento, todo eso mostraba que la madera fundamental todavía estaba en buen estado. Por otro lado, algunos fariseos, que parecían impecables externamente, revelaron tener una estructura interna comprometida. Todo el brillo exterior no podía ocultar que los cimientos estaban podridos, y Jesús, con la honestidad de un carpintero profesional haciendo una evaluación seria, tuvo que dar el diagnóstico difícil. Algunas cosas necesitaban ser deconstruidas por completo antes de que pudieran ser reconstruidas de forma correcta. Esto nos enseña a tener tanto esperanza como realismo en relación con nuestra propia restauración y la de las personas que nos rodean. Esperanza porque Jesús es un maestro restaurador, capaz de renovar cosas que parecen perdidas para siempre. Realismo porque a veces el proceso de restauración exige que partes de nosotros sean completamente removidas antes de que la renovación pueda comenzar. La carpintería también le enseñó a Jesús sobre la importancia de los procesos y del tiempo adecuado para cada etapa. Un carpintero experimentado sabe que no se puede pintar madera húmeda. No sirve de nada intentar pegar piezas que no han sido preparadas adecuadamente. Cada etapa tiene su momento, y saltarse procesos compromete irremediablemente el resultado final. Por eso Jesús fue tan paciente con los discípulos. Sabía que estaban pasando por un proceso de secado espiritual. Pedro necesitaba tiempo para que su impulsividad natural se transformara en un liderazgo equilibrado. Juan necesitaba tiempo para que su intensidad juvenil madurara en un amor profundo y estable. Tomás necesitaba tiempo para que su escepticismo natural se transformara en una fe sólida y duradera. Y esto nos trae mucho consuelo cuando nos frustramos con nuestra propia lentitud espiritual. ¿Por qué sigo teniendo los mismos miedos de hace años? ¿Por qué sigo luchando con los mismos defectos de carácter? ¿Por qué mi crecimiento espiritual parece tan lento en comparación con el de otras personas? Jesús, que pasó años esperando que la madera se secara adecuadamente antes de poder usarla en proyectos importantes, entiende perfectamente nuestra impaciencia con el proceso. Pero Él también sabe que forzar el ritmo compromete la calidad final. Una madera usada antes del tiempo correcto se agrietará, se torcerá, causará problemas que solo aparecerán más tarde. Es mejor esperar el tiempo necesario y tener un resultado sólido y duradero. La experiencia con diferentes tipos de madera
Le enseñó a Jesús sobre las particularidades individuales de cada persona. Así como cada especie de árbol tiene sus características únicas, algunas son más duras y resisten mejor el peso, otras son más flexibles y se adaptan mejor a las curvas, algunas son más hermosas y sirven mejor para acabados, otras son más duraderas y funcionan mejor en estructuras. Cada persona tiene dones, limitaciones y potenciales específicos. Jesús nunca intentó hacer a todos los discípulos iguales. No forzó a Pedro a tener la delicadeza de Juan, ni exigió que Juan tuviera la practicidad de Mateo. Trabajó con las características naturales de cada uno, potenciando los puntos fuertes y compensando las limitaciones a través de la colaboración en equipo. Esto nos libera de la presión de intentar ser como otras personas en nuestro camino espiritual. Dios no quiere hacer de ti una copia de nadie. Él quiere potenciar tus características únicas, trabajar con tu personalidad específica, usar tus dones particulares. Si eres naturalmente más introspectivo, Él puede usar eso para desarrollar en ti una vida de oración profunda. Si eres más extrovertido, Él puede canalizar eso para el evangelismo y el ánimo a otros. Si eres más analítico, Él puede usar eso para la enseñanza y el discipulado. Si eres más emocional, Él puede usar eso para la administración y la sanidad interior. La carpintería también le enseñó a Jesús sobre la diferencia entre problemas superficiales y problemas estructurales. Un rasguño en la superficie puede ser fácilmente reparado con un poco de lija y barniz. Pero si una viga principal está comprometida, no sirve de nada intentar disimular con acabados bonitos. Es necesario reemplazar la estructura defectuosa, aunque eso signifique desmontar gran parte del proyecto. Esto nos ayuda a distinguir entre pecados superficiales y cuestiones de corazón más profundas. A veces luchamos con síntomas, explosiones de ira, episodios de gula, momentos de impureza, cuando el problema real está en una viga estructural comprometida de nuestro carácter. Tal vez sea el orgullo que se manifiesta en ira cuando nos contrarían. Tal vez sea la inseguridad que se manifiesta en compulsiones alimentarias. Tal vez sea la carencia afectiva que se manifiesta en tentaciones sexuales. Jesús, con el ojo entrenado de un carpintero experimentado, siempre va directo a la estructura principal. No se queda solo tratando síntomas. Él identifica la viga comprometida y propone el reemplazo necesario. Puede ser más laborioso, puede exigir desmontar cosas que parecían estar funcionando bien, pero es la única manera de tener una estructura verdaderamente sólida y duradera. El trabajo con ensambles le enseñó a Jesús sobre la importancia de que cada persona encuentre su lugar específico en el proyecto mayor de Dios. En la carpintería, cada pieza se corta para encajar perfectamente en una posición específica. Una pieza hecha para ser una viga no funciona como una tabla del piso. Un encaje hecho para recibir una bisagra no sirve para un tornillo. De la misma manera, cada uno de nosotros fue creado para encajar perfectamente en una posición específica en el reino de Dios. No es solo una cuestión de tener dones o talentos generales. Es una cuestión de haber sido específicamente moldeado para una función particular, en un momento específico, en un contexto determinado. Esto explica por qué a veces nos sentimos fuera de lugar incluso en ambientes cristianos bien intencionados. No es que estemos mal o que el ambiente sea malo. Es que quizás no es nuestro lugar específico de encaje. Un tornillo no está defectuoso por no encajar en un agujero hecho para una bisagra. Solo necesita encontrar el lugar correcto donde fue diseñado para funcionar. La experiencia de Jesús como carpintero también le enseñó sobre la importancia de las herramientas correctas para cada trabajo. No usas un martillo para hacer el trabajo de una lima. No usas una sierra donde deberías usar un cepillo. Cada herramienta tiene su función específica, y usar la herramienta equivocada puede dañar tanto el proyecto como la propia herramienta. Esto nos enseña sobre el discernimiento espiritual a la hora de lidiar con diferentes situaciones y personas. A veces la situación pide firmeza y claridad. Es hora de usar el martillo de la verdad directa. Otras veces pide delicadeza y paciencia. Es momento para la lima del amor suave y persistente. Hay momentos que exigen una separación clara entre lo correcto y lo incorrecto. Es tiempo de la sierra del discernimiento. Y hay momentos que piden un refinamiento gradual. Es hora del cepillo de la sabiduría progresiva.
Jesús demostró esta versatilidad durante todo su ministerio. Con los fariseos hipócritas, usó el martillo de la verdad contundente. Con la mujer adúltera, usó la lima del perdón restaurador. Con los discípulos inmaduros, usó el cepillo de la paciencia educativa. Con los mercaderes en el templo, usó la sierra de la separación necesaria. Y quizás la lección más profunda que la carpintería le enseñó a Jesús sea sobre la perseverancia a través de las dificultades. Cualquier carpintero sabe que no toda madera es fácil de trabajar. Algunas son muy duras y resisten cada golpe de la herramienta. Otras son quebradizas y pueden hacerse añicos si no se manejan con extremo cuidado. Algunas tienen nudos e irregularidades que hacen el trabajo mucho más complejo. Pero un carpintero experimentado no se rinde con una pieza solo porque sea difícil. Al contrario, ajusta su técnica, elige herramientas diferentes, trabaja con más paciencia y cuidado. Él sabe que frecuentemente las maderas más difíciles de trabajar son las que producen los resultados más hermosos y duraderos. De la misma manera, cuando Jesús nos mira en nuestros momentos de mayor dificultad, cuando estamos siendo tercos, resistentes, quebradizos o llenos de nudos y complicaciones, Él no se rinde. Él ajusta su enfoque, elige herramientas espirituales diferentes, trabaja con aún más paciencia y cuidado. Él sabe que nuestra dificultad actual no determina nuestro potencial futuro. Esto nos da esperanza para continuar cuando todo parece demasiado difícil, cuando nuestra fe parece demasiado frágil para soportar los golpes de la vida, cuando nuestro carácter parece lleno de nudos e irregularidades que hacen imposible que seamos usados por Dios, cuando nos sentimos demasiado duros para ser moldeados o demasiado quebradizos para ser útiles. Jesús, el carpintero experimentado, nos mira con los ojos de quien ya ha trabajado con todo tipo de madera humana. Él no se asusta con nuestra complejidad ni desiste de nuestra restauración. Simplemente ajusta sus herramientas espirituales y continúa trabajando, con la paciencia infinita de quien ve el producto final que nosotros todavía no podemos ver. Si estás pasando por un periodo difícil, deja tu me gusta como señal de que este mensaje tocó tu corazón y que crees que Dios está trabajando en tu vida como un maestro carpintero. Y así llegamos al punto más revelador de todos. ¿Por qué Jesús eligió dignificar para siempre el trabajo manual a través de la carpintería? Y cómo esa elección revela el corazón de Dios de una manera que nunca antes habíamos comprendido. Ahora llegamos al corazón de la revelación más hermosa sobre la elección de Jesús de ser carpintero. Y cuando comprendas esto por completo, tu manera de ver a Dios, tu trabajo y tu propia vida será transformada para siempre. Porque la decisión de Jesús no fue casual ni pragmática. Fue la manifestación más clara del corazón de un padre que quería acercarse a sus hijos de la manera más íntima y accesible posible. Dios podría haber enviado a su hijo como rey. Podría haber elegido que naciera en palacios, rodeado de riquezas y poder, comandando ejércitos y naciones. El mundo esperaba exactamente eso. Un Mesías poderoso que viniera a establecer un reino terrenal de gloria y dominio. Pero Dios eligió algo completamente diferente. Algo que revelaría su verdadera naturaleza de una forma que ningún trono podría hacerlo. Él eligió que su hijo conociera íntimamente la experiencia de trabajar con las manos, de depender del propio esfuerzo para el sustento diario, de sentir el cansancio físico después de un día entero de labor. No porque el trabajo sea un castigo o una maldición, sino porque el trabajo es una de las experiencias más fundamentalmente humanas que existen. Y Dios quería que su hijo pudiera mirar a los ojos de cualquier trabajador y decir con total honestidad: sé exactamente cómo te sientes. Cuando Jesús se encontraba con un pescador que había pasado toda la noche sin pescar nada, él sabía lo que era la frustración de un día de trabajo improductivo. Cuando veía a un agricultor preocupado por la cosecha, comprendía perfectamente la ansiedad de quien depende de factores externos para su sustento. Cuando observaba a una madre cansada preparando la comida de la familia, reconocía el agotamiento de quien trabaja sin descanso por el bien de otros. Esta identificación no era teórica o superficial. Era visceral, real, nacida de años de experiencia práctica. Jesús no estaba simplemente visitando la condición humana. La había vivido por completo, en todas sus dimensiones más básicas y esenciales. Y eso cambió para siempre la manera en que Dios se relaciona con la humanidad trabajadora. Piensa en la profundidad de esto.
el creador del universo, aquel que habló y las estrellas vinieron a la existencia, que sopló y los vientos comenzaron a existir, eligió aprender sobre la creación de una forma completamente diferente, con herramientas simples en las manos, transformando materia prima en objetos útiles, una pieza a la vez, un proyecto a la vez. Él experimentó la satisfacción única de ver una idea materializarse a través del trabajo de sus propias manos. Y esta experiencia le enseñó a Jesús algo que ninguna teología abstracta podría enseñar. El trabajo no es solo un medio de supervivencia, es un medio de co-creación con Dios. Cuando un carpintero toma una tabla en bruto y la transforma en parte de una mesa que reunirá a una familia durante décadas, está participando en el impulso creativo divino. Cuando construye una casa que albergará generaciones, está colaborando con Dios en la creación de espacios de amor y seguridad. Por eso Jesús pudo hablar con tanta autoridad sobre construir sobre la roca, sobre casas que no caen, sobre cimientos sólidos. No eran solo metáforas hermosas, eran lecciones extraídas de años de experiencia práctica, de errores y aciertos, de proyectos exitosos y otros que tuvieron que ser rehechos. Jesús sabía porque había experimentado en carne propia lo que funcionaba y lo que no en una construcción. Y esto nos revela algo extraordinario sobre el método de Dios. Él no enseña solo a través de la revelación directa o la inspiración mística. Él enseña a través de la experiencia, del aprendizaje práctico, del conocimiento que viene de la repetición y el perfeccionamiento gradual. Jesús se sometió a este proceso completamente humano de aprender haciendo, equivocándose, corrigiendo, mejorando. Honró la inteligencia práctica, la sabiduría que viene de las manos, el conocimiento que nace de la experiencia vivida. Imagina el impacto que esto tuvo en la gente sencilla que escuchó a Jesús por primera vez. Cuando él hablaba, no era un aristócrata teorizando sobre cosas que nunca había experimentado. Era alguien que conocía íntimamente sus luchas diarias, sus preocupaciones prácticas, sus miedos más básicos sobre la provisión y el sustento. Podía hablar sobre la ansiedad con autoridad porque sabía lo que era preocuparse por si habría suficiente trabajo para pagar las cuentas del mes. Pero la revelación va aún más profundo. Jesús eligió una profesión que exigía una total dependencia de otros seres humanos. Un carpintero no puede simplemente decidir unilateralmente qué va a hacer y cuándo lo va a hacer. Necesita que alguien lo busque. Necesita que alguien confíe en él. Necesita que alguien esté dispuesto a pagar por su trabajo. Toda su vida profesional es una constante posición de servicio y dependencia de las relaciones humanas. Esto preparó a Jesús de una manera única para su ministerio. Él ya había pasado años en posición de siervo, esperando que las personas trajeran sus necesidades, adaptando sus dones a las demandas específicas de cada cliente. Cuando alguien necesitaba una puerta nueva, Jesús tenía que escuchar cuidadosamente cuáles eran las medidas necesarias, el tipo de madera preferido, el presupuesto disponible. Tenía que ajustar su creatividad a las limitaciones prácticas de la situación, y fue exactamente así como ministró. Nunca impuso un programa rígido sobre las personas. Escuchaba sus necesidades específicas y adaptaba su respuesta a lo que cada situación exigía. Al ciego le ofreció visión, al paralítico, movimiento, a la mujer samaritana, agua viva, a Zaqueo, aceptación, a los discípulos, propósito. Cada persona recibió exactamente lo que necesitaba, en la medida correcta, en el tiempo correcto. Esta flexibilidad solo podría venir de alguien que había pasado años en posición de servicio, aprendiendo a subordinar sus propios planes y preferencias a las necesidades reales de las personas que lo buscaban. Jesús no era un idealista distante. Era un profesional experimentado en atender las demandas prácticas de la vida humana. La carpintería también le enseñó a Jesús sobre la dignidad inherente de todo trabajo honesto. No necesitó teorizar sobre ello. Vivió esa dignidad en carne propia. Cuando sus manos se llenaron de callos al sostener las herramientas, cuando su espalda le dolió después de cargar madera pesada, cuando sintió la satisfacción de entregar un trabajo bien hecho, experimentó directamente que no existe trabajo inferior cuando se hace con dedicación y propósito. Esto revolucionó para siempre la manera en que vemos el valor de las diferentes profesiones. Jesús, siendo Dios, podría haber elegido cualquier actividad,
Eligió una que la sociedad de la época consideraba común, casi insignificante, y con esa elección, elevó para siempre la dignidad de todo trabajador manual, de todo profesional que se gana la vida con sus propias manos, de toda persona que contribuye a la sociedad a través de un trabajo práctico y útil. Cuando Jesús dijo que vino para servir y no para ser servido, no estaba simplemente haciendo una declaración teológica. Estaba resumiendo años de experiencia práctica viviendo exactamente así. Sabía lo que significaba ser útil a otras personas, resolver sus problemas prácticos, contribuir al bienestar de la comunidad a través de su propio trabajo. Y esto nos trae una revelación poderosa sobre nuestra propia vida profesional. No importa si eres médico o limpiador, profesor o vendedor, empresario u obrero. Si tu trabajo contribuye honestamente al bienestar de otras personas, si resuelve problemas reales, si añade valor a la vida de la comunidad, entonces estás participando de la misma dignidad que Jesús eligió para sí mismo. Podría haber sido fariseo, escriba, sacerdote, profesiones consideradas más espirituales en la época, pero eligió ser carpintero, y con esa elección nos dijo claramente que la verdadera espiritualidad no está en el tipo de trabajo que hacemos, sino en la actitud con la que lo hacemos, en el amor que ponemos en él, en la conciencia de que estamos sirviendo a Dios y al prójimo a través de él. La carpintería le enseñó a Jesús sobre la paciencia de una manera que ninguna escuela rabínica podría enseñar. La madera no puede ser apresurada. Algunos proyectos simplemente toman el tiempo que necesitan. Puedes tener la mejor técnica del mundo, las herramientas más afiladas, pero si la madera no está seca, si el clima no es adecuado, si el proyecto es complejo, necesitarás esperar. Y mientras esperas, continúas trabajando, preparando, perfeccionándote. Esta paciencia práctica moldeó completamente el enfoque ministerial de Jesús. No tenía prisa por resolver todos los problemas del mundo de una vez. Trabajaba una persona a la vez, un corazón a la vez, una situación a la vez. Entendía que la transformación real lleva tiempo, que los cambios duraderos no pueden ser apresurados, que el crecimiento espiritual tiene su propio ritmo y debe ser respetado. Por eso fue tan paciente con Pedro, que tardó 3 años en entender realmente quién era Jesús, y aún así lo negó en el momento crucial. Por eso no se rindió con Tomás, que continuó dudando incluso después de presenciar tantos milagros. Por eso invirtió tanto tiempo en los discípulos, sabiendo que solo comprenderían completamente después de la resurrección. Jesús había aprendido en la carpintería que forzar el proceso siempre compromete el resultado final. Una madera forzada a secarse más rápido de su ritmo natural se agrietará. Un pegamento que no ha tenido suficiente tiempo para curar se soltará con la primera tensión. Un acabado aplicado antes del tiempo correcto se descascarará y manchará. De la misma manera, él sabía que las personas forzadas a crecer espiritualmente más rápido de lo que están listas pueden tener crisis de fe devastadoras, que las conversiones apresuradas frecuentemente no soportan las presiones de la vida real, que los cambios impuestos desde fuera rara vez son duraderos. La experiencia con diferentes tipos de madera le enseñó a Jesús que cada persona tiene potenciales y limitaciones únicos que deben ser respetados y trabajados sabiamente. Nunca intentó hacer de Pedro un Juan, ni de Juan un Pedro. Potenció las características naturales de cada uno, trabajó con los puntos fuertes, compensó las limitaciones a través de la complementariedad en el equipo. Esto nos libera de la presión de intentar ser como otras personas en nuestro camino espiritual. Jesús, que trabajó con cedros resistentes y olivos delicados, con sicómoros flexibles y robles duros, sabe que la diversidad no es un problema a corregir, sino una riqueza a celebrar y aprovechar. Si eres naturalmente más reservado, Dios no está tratando de convertirte en un extrovertido. Quiere usar tu tendencia a la reflexión y la contemplación. Si eres más impulsivo, Él no está tratando de volverte demasiado cauteloso. Quiere canalizar tu energía y espontaneidad. Si eres más analítico, Él aprecia tu capacidad de pensar profundamente. Si eres más emocional, Él valora tu capacidad de sentir y conectar con otros corazones. La carpintería le reveló a Jesús la importancia fundamental de las herramientas correctas y las técnicas adecuadas para cada situación. Un problema estructural no se resuelve con herramientas de acabado. Una cuestión de acabado no necesita herramientas pesadas.
Cada situación demanda discernimiento sobre qué enfoque será más eficaz. Por eso Jesús varió tanto su metodología durante el ministerio. Con algunos fue directo y confrontativo, con otros gentil y acogedor. En ciertas situaciones usó parábolas y metáforas. En otras fue claro y literal. Con algunos grupos fue público y dramático. Con otros privado e íntimo. Esta flexibilidad metodológica solo podría venir de alguien que había pasado años aprendiendo que la eficacia no viene de la rigidez, sino de la adaptabilidad inteligente. Jesús sabía elegir la herramienta espiritual correcta para cada situación, porque había pasado décadas eligiendo las herramientas físicas correctas para cada proyecto. Y quizás la revelación más hermosa de todas sea esta. Jesús eligió la carpintería para mostrarnos que Dios no está distante de nuestra realidad cotidiana. Él no habita solo en los templos y en las experiencias místicas. Está presente en el trabajo diario, en las preocupaciones prácticas, en la lucha honesta por el sustento. Cuando estás en tu empleo, luchando por hacer lo mejor posible con los recursos que tienes, Jesús sabe exactamente cómo te sientes porque Él pasó por la misma experiencia. Cuando te sientes cansado después de un día entero de trabajo físico, Él comprende ese agotamiento. Cuando te preocupas si habrá suficiente trabajo el próximo mes, Él ya pasó por esa ansiedad. Más que eso, cuando ves tu trabajo como un servicio al prójimo, como una contribución al bienestar de la comunidad, como el uso de tus dones para resolver los problemas reales de las personas, estás participando de la misma mentalidad que Jesús cultivó durante 15 años en el taller de Nazaret. Tu escritorio de oficina puede ser tan sagrado como el altar de la iglesia, si lo ves como un lugar donde sirves a Dios sirviendo a otras personas. Tus herramientas de trabajo pueden ser tan consagradas como los utensilios de la comunión, si las usas con la conciencia de que estás colaborando con Dios en la mejora del mundo. Tu entorno profesional puede ser tan espiritual como el santuario, si lo ves como un campo misionero donde demuestras el amor de Cristo a través de la excelencia y la integridad. Jesús eligió ser carpintero para decirnos que no existe separación entre lo sagrado y lo secular cuando toda nuestra vida está dedicada a amar a Dios y al prójimo, que no necesitamos elegir entre ser espirituales y ser prácticos. Podemos y debemos ser ambos, que a Dios le agradan tanto nuestras oraciones como nuestro trabajo bien hecho, tanto nuestra adoración como nuestra competencia profesional, y esto transforma por completo nuestro lunes por la mañana. Cuando suena el despertador y te preparas para otro día de trabajo, no te estás alejando de Dios. Te estás acercando a Él de la misma forma que Jesús lo hizo durante la mayor parte de su vida terrenal. Cuando tomas tus herramientas, ya sea un martillo literal o una computadora, estás sosteniendo instrumentos que pueden ser tan sagrados como los que Jesús usó en el taller de José. La revelación final es que Jesús eligió ser carpintero para dignificar para siempre la experiencia humana común. Podría haber vivido una existencia extraordinaria de principio a fin, pero eligió deliberadamente vivir una vida esencialmente común. Despertar temprano, trabajar duro, preocuparse por las cuentas, cansarse físicamente, depender de clientes, lidiar con proyectos frustrantes y satisfactorios. Y con esa elección, nos dijo que nuestra vida común, nuestros días aparentemente repetitivos, nuestros desafíos cotidianos no son obstáculos para la espiritualidad. Son el material mismo con el que Dios quiere construir nuestra santidad. No necesitamos experiencias extraordinarias para acercarnos a Dios. Solo necesitamos vivir nuestra vida común con la conciencia de que Él está con nosotros en cada momento de ella. Jesús pasó más tiempo siendo carpintero que siendo predicador famoso. Esto nos dice que, a los ojos de Dios, esos 15 años de trabajo silencioso y común fueron tan valiosos e importantes como los 3 años de ministerio público, que nuestra fidelidad en las responsabilidades aparentemente insignificantes es tan preciosa para Él como nuestros momentos de mayor visibilidad y reconocimiento. Por eso puedes tener la certeza absoluta de que tu vida tiene un valor infinito ante Dios, independientemente de cuán común o invisible parezca. Jesús eligió ser carpintero para garantizar que ninguno de nosotros pudiera decir jamás que Dios no comprende nuestra realidad o que nuestra vida es demasiado insignificante para importar. Él sabe lo que es despertar preocupado por el dinero. Él sabe lo que es trabajar duro y aún así tener dificultades financieras. Él sabe lo que es depender de otros para tener oportunidades.
Él sabe lo que es ser subestimado por causa de la profesión. Él sabe lo que es encontrar propósito y satisfacción en el trabajo bien hecho, incluso cuando nadie aplaude o reconoce. Y Él quiere que sepas que cuando trabajas con integridad, cuando sirves a tu prójimo a través de tu empleo, cuando haces lo mejor posible con los recursos que tienes, cuando mantienes tu fe incluso en los días más difíciles, estás viviendo exactamente el tipo de vida que Él eligió vivir. Estás siguiendo el ejemplo del propio Hijo de Dios. Esta revelación debería llenar tu corazón de una dignidad profunda, de un propósito renovado, de una esperanza inquebrantable, porque significa que cada vez que trabajas con dedicación y amor, estás imitando a Jesús. Cada vez que sirves a otras personas a través de tu empleo, estás siguiendo sus pasos. Cada vez que encuentras a Dios en tu rutina común, estás descubriendo el mismo tesoro que Él encontró en el taller de Nazaret. Deja tu me gusta si esta revelación tocó tu corazón y comparte con alguien que necesita saber que su trabajo le importa a Dios. Ahora vamos a cerrar nuestro viaje comprendiendo cómo aplicar todas estas revelaciones en nuestra vida diaria y cómo mantener siempre viva en nuestro corazón la extraordinaria dignidad que Jesús le dio al trabajo común a través de su elección de ser carpintero. Llegamos al final de nuestro viaje juntos y espero que tu corazón esté diferente de cuando empezamos, porque cuando comprendemos verdaderamente por qué Jesús eligió ser carpintero, nuestra manera de ver la vida se transforma por completo. Ya no se trata solo de una profesión que el Hijo de Dios ejerció hace 2000 años. Se trata de la revelación más hermosa del carácter de Dios y de cómo nuestra vida común puede ser extraordinariamente significativa. Vimos cómo cada herramienta en el taller de Nazaret se convirtió en una metáfora viva de las maneras en que Dios trabaja en nuestras vidas. El cepillo que remueve suavemente nuestras aristas ásperas, la escuadra que verifica si estamos alineados con su voluntad, la sierra que hace separaciones necesarias, el martillo que moldea con precisión, la lima que da los toques finales de refinamiento. Cada una de estas herramientas espirituales opera en nuestra vida con la misma sabiduría y cuidado que Jesús aprendió en la carpintería. Descubrimos cómo las lecciones prácticas de la carpintería moldearon completamente el ministerio de Jesús. Su paciencia con procesos que no pueden ser apresurados. Su sabiduría al elegir el enfoque correcto para cada persona y situación. Su profunda comprensión sobre cimientos sólidos, estructuras resistentes y acabados cuidadosos. Su capacidad de ver potencial de restauración incluso en personas que parecían demasiado rotas para ser reparadas. Y llegamos a la revelación más extraordinaria de todas. Jesús eligió ser carpintero para mostrar que Dios no está distante de nuestra realidad cotidiana. Él no habita solo en experiencias místicas o momentos especiales de oración. Él está con nosotros cuando despertamos preocupados por las cuentas. Él nos comprende cuando nuestro cuerpo duele después de un día entero de trabajo. Él camina con nosotros cuando enfrentamos la presión de clientes exigentes, plazos ajustados, recursos limitados. La elección de Jesús dignificó para siempre el trabajo común. Nos dijo que no necesitamos ser pastores, misioneros o líderes religiosos para vivir una vida espiritualmente significativa. Podemos encontrar un propósito eterno siendo mecánicos, profesores, vendedores, amas de casa, estudiantes, jubilados. Lo que importa no es el título de nuestra profesión, sino la actitud de nuestro corazón mientras ejercemos nuestra función en la sociedad. Cuando te levantas el lunes por la mañana y te preparas para otro día de trabajo, recuerda que estás siguiendo el ejemplo del propio Jesús. Cuando tomas tus herramientas, ya sean un martillo literal, una computadora, una escoba o un bolígrafo, estás sosteniendo instrumentos que pueden ser tan sagrados como aquellos que Jesús usó en el taller de José. Tu mesa de trabajo puede ser un altar, tu oficina puede ser un santuario, tu salón de clases puede ser un templo. No porque necesites transformar esos lugares en algo diferente de lo que son, sino porque puedes reconocer la presencia de Dios que ya está allí, esperando que te des cuenta de que Él quiere trabajar contigo y a través de ti. Cuando sirves a tus clientes con honestidad y excelencia, estás imitando a Jesús atendiendo las necesidades de quienes buscaban su taller. Cuando te dedicas a tu trabajo incluso en los días en que no te sientes motivado, estás siguiendo el ejemplo de aquel que trabajó fielmente durante 15 años antes de comenzar su ministerio público.
Cuando encuentras satisfacción en un proyecto bien ejecutado, estás experimentando la misma alegría que Jesús sentía al entregar una mesa sólida o una puerta perfectamente ajustada. Las frustraciones de tu trabajo también forman parte de esta identificación con Jesús. Cuando un proyecto no sale como estaba planeado, cuando necesitas rehacer algo que parecía listo, cuando enfrentas limitaciones de tiempo o recursos, estás pasando por las mismas experiencias que moldearon el carácter de Jesús. Él sabe lo que es tener que reiniciar un trabajo por un error. Él conoce la frustración de no tener la herramienta ideal para una tarea determinada. Él comprende la presión de entregar algo bueno dentro de un plazo ajustado. Pero quizás la lección más consoladora de todas sea esta. Jesús pasó más tiempo siendo un carpintero común que un predicador famoso. Esto nos dice que, a los ojos de Dios, nuestros años de trabajo silencioso y fiel son tan valiosos como nuestros momentos de mayor visibilidad. Nuestra dedicación en las responsabilidades aparentemente insignificantes es tan preciosa para Él como cualquier gran logro que podamos tener. No necesitas hacer algo extraordinario para tener una vida que importe. No necesitas ser reconocido públicamente para ser valioso a los ojos de Dios. No necesitas cambiar el mundo entero para marcar la diferencia en el reino de los cielos. Jesús nos mostró que una vida común, vivida con amor, fidelidad y propósito, es una de las cosas más extraordinarias que existen. Esto debe llenar tu corazón de una dignidad profunda e inquebrantable. No importa si estás desempleado y buscando trabajo, si tienes un empleo que no es exactamente lo que soñabas, si estás jubilado y a veces te sientes inútil, si eres estudiante y aún no sabes bien qué dirección tomar. Jesús eligió ser carpintero para garantizar que ninguno de nosotros pudiera decir jamás que nuestra vida es demasiado insignificante para Dios. Cuando Él te mira, ve a alguien hecho a su imagen, alguien capaz de co-crear con Él, alguien destinado a contribuir de manera única al bienestar del mundo. Él ve un potencial de transformación en tu vida que tú mismo aún no has visto. Él tiene proyectos especiales preparados para ti, lugares específicos donde encajarás perfectamente, maneras particulares a través de las cuales Él quiere bendecir a otras personas, usando tus dones y tu personalidad. Y así como un carpintero experimentado sabe que cada tipo de madera tiene su belleza particular, Dios sabe que tú tienes características únicas que te hacen exactamente la persona adecuada para ciertas situaciones y relaciones. No necesitas ser igual a nadie. Necesitas ser plenamente tú mismo, permitiendo que Dios trabaje a través de tu personalidad específica, tus dones particulares, tu historia única. Las dificultades que enfrentas, los desafíos que parecen específicos de tu situación, las limitaciones que a veces te frustran, todo eso también forma parte del proceso de moldeo divino. Jesús aprendió lecciones fundamentales luchando con maderas difíciles, lidiando con herramientas que no eran ideales, trabajando dentro de limitaciones de tiempo y recursos. Esas dificultades no obstaculizaron su preparación, fueron parte esencial de ella. De la misma manera, los obstáculos en tu vida no son impedimentos para el plan de Dios. Son instrumentos que Él está usando para desarrollar en ti cualidades que no surgirían de otra manera. Paciencia que solo nace de la espera, fuerza que solo viene de la resistencia, sabiduría que solo emerge de la experiencia, compasión que solo crece a través del sufrimiento propio. Cuando pases por periodos difíciles en el trabajo, recuerda que Jesús también tuvo días frustrantes en el taller. Cuando te enfrentes a personas difíciles en el entorno profesional, recuerda que Él también lidió con clientes exigentes y situaciones complicadas. Cuando te sientas cansado y te preguntes si vale la pena seguir esforzándote, recuerda que Él conoce ese agotamiento y eligió perseverar porque sabía que cada día de trabajo fiel estaba contribuyendo a algo más grande. Lo más hermoso de todo es que tu historia no termina en el trabajo. Así como Jesús usó las lecciones de la carpintería para transformar el mundo a través de su ministerio, Dios quiere usar todo lo que estás aprendiendo ahora, cada desafío superado, cada habilidad desarrollada, cada relación construida, para impactar positivamente la vida de otras personas. Tal vez no te conviertas en un predicador famoso como Jesús, pero puedes convertirte en un padre o una madre que edifica a la próxima generación con amor y sabiduría. Puedes convertirte en un amigo que ofrece apoyo en los momentos difíciles.
Puedes convertirte en un profesional que trata a colegas y clientes con dignidad y respeto. Puedes convertirte en un vecino que demuestra el amor de Cristo a través de gestos simples pero significativos. Cada persona que tratas con amabilidad en el trabajo está experimentando un poco del carácter de Jesús a través de ti. Cada proyecto que ejecutas con excelencia está reflejando la naturaleza creativa de Dios. Cada vez que actúas con integridad en una situación difícil, estás siendo testigo de la diferencia que la fe hace en la vida práctica. Y cuando lleguen momentos de mayor visibilidad, cuando Dios te abra puertas para influir en más personas o asumir mayores responsabilidades, estarás preparado. Así como Jesús estaba preparado para el ministerio público porque había aprendido lecciones fundamentales en la carpintería, tú estarás listo para las oportunidades futuras porque estás aprendiendo lecciones esenciales en las circunstancias presentes. Por eso, no desprecies el lugar donde estás ahora. No minimices la importancia de lo que estás haciendo hoy. No desees simplemente estar en una situación diferente. Jesús podría haberse impacientado con los largos años en el taller. Podría haber considerado ese tiempo perdido. Podría haberse frustrado por no estar haciendo todavía el trabajo realmente importante. Pero él sabía que cada día en la carpintería era una preparación esencial para todo lo que vendría después. De la misma manera, cada día de tu vida actual es una preparación valiosa para lo que Dios ha planeado para ti en el futuro. Él está usando tus circunstancias presentes para moldear tu carácter, desarrollar tus habilidades, ampliar tu comprensión, profundizar tu compasión, fortalecer tu fe. Confía en el proceso. Confía en el maestro carpintero que está trabajando en tu vida con la misma dedicación y sabiduría que Jesús aplicó a sus proyectos en Nazaret. Él te conoce mejor de lo que tú te conoces a ti mismo. Él ve un potencial que tú aún no has visto. Él tiene proyectos hermosos preparados para ti, que usarán exactamente las cualidades que Él está desarrollando en ti ahora. Y recuerda siempre que no estás caminando solo. Jesús, que conoce íntimamente la experiencia de trabajar, luchar, cansarse, preocuparse, esforzarse, está contigo en cada momento. Él comprende tus frustraciones porque las vivió. Él celebra tus victorias porque sabe el esfuerzo que costaron. Él ofrece fuerza para continuar porque conoce el valor de lo que estás haciendo. Vamos ahora a cerrar nuestra conversación de la manera más apropiada, llevando todo esto a la presencia de nuestro Dios en oración, pidiéndole que nos ayude a vivir cada día con la conciencia de que somos co-creadores con Él, de que nuestro trabajo importa, de que nuestra vida común puede ser extraordinariamente significativa. Padre Celestial, gracias por haber enviado a Jesús a vivir entre nosotros de una manera tan cercana y real. Gracias porque Él eligió experimentar nuestra vida común, nuestra realidad de trabajo, nuestras preocupaciones cotidianas. Gracias por haber dignificado para siempre el trabajo honesto y el esfuerzo dedicado a través de la elección de tu Hijo de ser carpintero. Señor, ayúdanos a ver nuestro trabajo con los ojos de la fe. Que podamos ver nuestras responsabilidades diarias como oportunidades de servirte a ti y a nuestro prójimo. Que podamos encontrar propósito y significado incluso en las tareas más simples y repetitivas. Que podamos reconocer tu presencia con nosotros en cada ambiente de trabajo, en cada desafío profesional, en cada relación que construimos a través de nuestra actividad. Danos paciencia para los procesos que no pueden ser apresurados. Danos sabiduría para usar las herramientas correctas en cada situación. Danos perseverancia para seguir esforzándonos incluso cuando los resultados tardan en aparecer. Danos la humildad de Jesús para encontrar alegría en servir a otras personas a través de nuestro trabajo. Cuando estemos cansados, recuérdanos que Jesús también se cansó trabajando con las manos. Cuando estemos preocupados por la provisión, recuérdanos que Él también dependió del trabajo para su sustento. Cuando nos sintamos desvalorizados, recuérdanos que Él eligió una profesión considerada común, para mostrar que no existe trabajo insignificante a tus ojos. Ayúdanos a tratar a colegas, jefes y clientes con la misma amabilidad y respeto que Jesús demostró. Que podamos ser personas de integridad, haciendo nuestro trabajo con excelencia no solo cuando nos están observando, sino porque sabemos que tú siempre nos ves. Que nuestra conducta profesional sea siempre un reflejo de tu carácter y una demostración de tu amor. Señor,
Cuando lleguen momentos difíciles en el trabajo, cuando enfrentemos injusticias, presiones excesivas o situaciones que pongan a prueba nuestra fe, danos la fuerza de Jesús para permanecer firmes en nuestros valores. Ayúdanos a hacer luz en ambientes que a veces pueden ser oscuros, sal en contextos que a veces pueden ser insípidos. Y cuando tú abras nuevas puertas, cuando lleguen oportunidades de mayor responsabilidad o influencia, que estemos preparados porque fuimos fieles en lo poco. Que las lecciones que estamos aprendiendo ahora nos capaciten para los desafíos futuros. Que la manera en que trabajamos hoy sea una preparación adecuada para todo lo que tienes planeado para mañana. Gracias porque nuestra vida te importa. Gracias porque nuestro trabajo tiene un valor eterno cuando se hace con amor. Gracias porque no necesitamos ser extraordinarios para ser preciosos a tus ojos. Gracias porque Jesús hizo sagrada nuestra experiencia humana común al elegir vivirla plenamente. Que podamos despertar cada mañana con gratitud por la oportunidad de otro día de trabajo. Que podamos dormir cada noche con la paz de quien sabe que fue fiel en las responsabilidades recibidas. Que podamos vivir cada día con la conciencia de que somos tus colaboradores en la gran obra de hacer de este mundo un lugar mejor. En el nombre de Jesús, el carpintero de Nazaret, el Hijo que se hizo siervo, el Dios que se hizo hombre trabajador. Amén. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo, que conoce íntimamente nuestro camino de trabajo y lucha, esté siempre contigo. Que encuentres en Él fuerza para cada día, propósito para cada tarea, esperanza para cada desafío. Y que nunca olvides que tu vida común, vivida con fe y amor, es una de las cosas más extraordinarias que existen a los ojos de Dios.